relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola amigos del Rewind, ¿cómo están? Qué gusto que estamos otra vez en un capítulo. Partner, ¿cómo estás? Estamos cerquita del Día de la Mujer, 8 de marzo. Cerquita. Pues sí, como ahora sí, como cada año estamos aprovechando el mes como para hacer esta recapitulación de todas esas mujeres que han estado abriendo camino y que están labrando para todas las que hay ahorita, que sabemos que cada vez se está nivelando más, ¿no? Este tema. Sabemos que las barreras, ya las hemos platicado antes, ¿no? Las barreras sociales, las barreras culturales, que incluso hasta rayaban en la superstición, ¿no? Sí. Estábamos medio raritos, ¿no? Antes. Y pensábamos cada cosa. Y pues sí, era absurdo y era un mito extendido que, pues no. Es más, ¿te acuerdas que platicábamos que en no sé qué época decían que una mujer ni siquiera podía entrar a una bodega, ¿no? Porque el vino se avinagraba, un tema así. Sí. Bueno, en el tiempo de las brujas y que creían que la mujer... la gente creyó esa mala información porque como se fijaron que que las mujeres, digo, no quiero sonar así como feminazi, ¿verdad? Pero las mujeres somos muy capaces y el hecho de ser multitask y todo esto, empezaron a ser demasiado productivas y eso al hombre no le gustó en su momento, hace años en la historia. Esperemos que ahorita ya no, pero fue demasiado productiva y entonces fue cuando nos empezaron a llamar brujas, ¿no? Con la cerveza, por ejemplo. Pero tarde o temprano la mujer ha formado muchísimo o ha hecho muchísimo por la historia del vino en la historia. O sea, sí que suena como muy repetitivo, pero es cierto, o sea, ha sido fundamental. Todas las viudas, que hoy vamos a platicar de varias viudas, sí, ¿no? Que bendito sea Dios, no es que se hayan quedado viudas, bendito sea Dios, pero gracias a eso se pudieron poner los pantalones y decir, ¿sabes qué? Ahora soy yo la que dice cómo se hacen las cosas, ¿no? O bueno, las faldas, se pusieron bien las faldas y pues empezaron y hicieron grandes cosas, ¿no? Y ahorita hay unos ejemplazos, pero nos vamos a ir con estas mujeres primero en la historia y luego ya iremos con algunas actuales. Que eso es lo que vamos a reconocer el día de hoy, no tanto es que eran mujeres con mucha capacidad, no, pues las mujeres tienen capacidad, ¿no? Eso se tiene que dar por entendido. Más bien, lo que estamos reconociendo ahora es que frente a esas barreras de pensamiento, ¿no? Y de desigualdad, pues surgieron mentes brillantes, ¿no? Paladares privilegiados, que estas mujeres con voluntades de hierro, que pese a estas barreras, pues fueron impulsadas, como dijiste tú ahorita, tal vez por tragedias personales, ¿no? La viudez, y les tocó tomar riendas de viñedos en ruinas y con eso literalmente convirtieron en imperios, ¿no? O sea, levantaron cosas de la nada, y tal vez algunas inventaron técnicas que hasta el día de hoy se siguen utilizando, crearon estilos nuevos, escribieron literatura, trazaron mapas del terroir, lo que tú quieras. Eso impulsaron técnicas, producción, consumo, bueno, todo, ¿no? Exportación, ahorita hablaremos del rollo de la exportación. Entonces, sí, ¿cómo ves? Y vamos a la primera, partner. Vámonos, recio. La primera de varias. Y pues bueno, esta es una mujer que a mí se me hace totalmente, pues novedosa para su tiempo, para el tiempo en el que vivió, que era el siglo XII, o sea, para 1130, más o menos. Bueno, Eleonor de Aquitania, ¿no? Entonces, esta mujer es francesa, nace para 1122, pero es reina 2 veces. Fue reina tanto de Francia como de Inglaterra, porque primero se casa con el rey Luis VII o séptimo de Francia, pero su matrimonio se ve anulado porque dijeron que había ahí cosas de consanguinidad, ¿cómo se dice? Bueno, que eran como que parientes. Pero también hay otra teoría,
en pocas palabras, de como que el rey no la pelaba mucho, ¿no? Como que no le gustaban mucho las mujeres a ese hombre. Por ahí dicen, son diferentes teorías. Entonces, como que no había mucha relación entre ellos, se anula su matrimonio y después se casa con el rey de Inglaterra, Enrique II, con el cual tuvo ahí unas historias medio tormentosas, porque hasta estuvo encerrada en una torre durante varios años. Ah, No, caray, sí me estuvo suena muy... conocido. Achis. ¿Por ¿Dónde qué? habremos visto esos cuentos? Ah, bueno, sí, claro, en Enredados, o cómo se llamaba esta de, ¿Cuántos bueno, no? varias, ¿cuántos no? Y No. bueno, se casa con este rey Enrique II de la familia Plantagenet y se hace reina, pero muy poderosa. Ella, como bien dijimos, es Leonor de Aquitania, pero en ese tiempo lo que era Burdeos y Val de Loire y todo era como un mismo reino. Entonces Burdeos pertenecía a Aquitania, porque Aquitania ahorita es parte de lo que es Valle del Loire o Val de Loire o Valle del Loira en Francia. Y al momento que ella se vuelve reina de esta parte, el vino de Burdeos se hace súper importante para Inglaterra. Entonces, aquí empieza a ser súper importante todo el ir y venir de este vino en Inglaterra y el famoso clarete de Burdeos es de los primeros que consumen en tierras inglesas. Entonces, el rollo de importación-exportación también se maneja muchísimo. Aparte, convierte al vino de Burdeos como el favorito de la corona británica y dispara su comercialización. Entonces, ella también es una de las pioneras para el siglo XII de la comercialización del vino entre diferentes países. También algo súper, súper básico es, tú sabes que en Burdeos, bueno, se usa o se usaba desde entonces, pues las tres uvas, ¿no? El Sí. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, etcétera. Pero abajito de Burdeos, que también era parte de Aquitania, está Cahors. Y ahí es la Malbec, ¿no? Que ahorita sigue siendo importante, pero viene en diferentes etapas y la Malbec pues baja su importancia en Francia y ahora es en Argentina, pero en ese tiempo sí era muy importante y se producía mucho. Y durante 3 siglos se comercializó muchísimo este vino de Cahors, que era el Malbec, iba y venía entre Francia e Inglaterra. Entonces, fue un gran flujo de este vino y aparte, los inversores ingleses plantaron muchas vides en Francia. Entonces, también ahí se vino una inversión fuertísima de Inglaterra a Francia, gracias a todo esto que Leonor de Aquitania empezó a hacer, ¿no? Entonces, ahí sí fue un impulso fuertísimo para Burdeos. Ok. Más que el vino de ahorita de Valdeluar, ¿no? Sí, me imagino, me Entonces, imagino. sí, Fíjate, sí, fue otra de muy... las mujeres Ujú. que es que esta es desde, fíjate, nació en 1122, Eleonor de Ok. Aquitania, ¿no? No me Ah, quiero sí, y brincar. aparte fue mamá del famosísimo Ricardo Corazón de León. Ella fue y vino en las cruzadas también. Perdón, se me olvidaba ese punto. Entonces fue cañón. Fíjate, no me quiero ir tan adelante, pero sí me voy a ir mucho más adelante, porque hay una Ujú, fundadora de bodega ujú, llamada Apolline Henriot, o algo así, ujú. por ahí va. Unreal. Este, Ah, du. I ella don't fue know. viuda a los treinta y Je ne tres sais pas. años Ujú. y pues literalmente ella no se conformó solamente con vender sus uvas, sino que funda su bodega, su casa de champaña en Riot. Empezó a comercializar sus vinos bajo su propio nombre, logrando que su champán fuera el favorito de la realeza holandesa y la austriaca. Ok. Entonces, y no solo eso, bueno, me voy antes, desde hace más de 200 años, en Reims, ella recién viuda, literalmente hojeaba pues un delgado volumen o un librito, ¿no? Titulado ¿Cómo gestionar un viñedo? Cómo elaborar vino en la región de Champagne. Ok. Así es como ella empieza a aprender cuando queda viuda y se da cuenta de que pues tiene que tomar las riendas de ese lugar y Ajá. empieza a Empezamos con prepararse. una viuda. Ajá. ¿Mande? Empezamos con las viudas, como decíamos. Empezamos con las viudas. Enviudece. Ujú, Y pues este librito, literalmente es reconocido desde entonces como una de las primeras obras de la literatura vinícola, ¿no? Que fue ujú. escrito
por su tío abuelo, que era un monje, ¿no? Oh, Entonces, o sea, tanto su tío, sí. Te iba a decir, ¿cómo era monje y tuvo nietos? No, su tío abuelo, ya. su tío, Bueno, bueno, eh, bueno, bueno. No entremos en entonces, esos temas. tanto su tío como su difunto esposo, pues habían sido viticultores aficionados que pues disfrutaban experimentando en la bodega y todo el show. Bueno, ahora le tocaba a ella elaborar un gran vino. Ellos Ok. eran aficionados, pero fue ella la que construye ese imperio, ¿no? Pues ya, literalmente se armó con la guía, este pequeño instructivo, agarró con todo su espíritu emprendedor recepcional y Apolín se propuso lanzar lo que se convertiría en una de las historias pues, más célebres y más pues, perdurables de la champaña, ¿no? Con su marca Bev Henriot Ainé, ¿no? Que Ok. ya después se iba a llamar solamente el Champagne Henriot y pues literalmente más adelante, o sea, siglos después, esta Ujú, champaña, pues se vuelve pues, un complejo familiar dirigido por ella, con vinos ujú. elaborados por pues, por una gran mujer, y hasta el día de hoy, pues hay sigue liderada por una mujer. Es una Ok. bodeguera llamada Alice Tetien, Ok, y Etienne. pues sigue llevando ahí la línea de esta famosa bodega. Pero fíjate cómo desde entonces le ponen el Veuve, ¿no? Como, El como Bev. Veuve Clicquot, ¿no? O Sí, sea, era como el viuda de, ¿no? Entonces, en su momento era importante porque era la forma en la que las dejaban trabajar. sí, Alguna vez lo platicamos cuando platicamos el capítulo de Veuve Clicquot, o la viuda de Clicquot, que a las viudas sí las dejaban, siendo esposas o sí. solteras, no podían trabajar, pero como viudas sí. Entonces yo creo que ese fue el por qué ponían eso del viuda de en su marca, ¿no? Que casi siempre las medio trataban de manipular u obligar a que vendieran mejor. Obvio, obvio, porque pues hacían un imperio y claro que decían, óigame, traiga para acá Es más, o pues cásate conmigo, ¿no? la Ajá. viuda de Nel, Clicquot fue un ejemplo donde dijo, Nel, chavos. Nel pastel. No, no, tuvo sus amoríos por ahí, tuvo el que le ayudaba a exportar y llevar el vino, ¿no? Decían, pero dijo, Exactamente. no, si me caso, ya no me dejan a mí hacer las cosas por la ley. Pues sí, Bev clicó así rápido, pues viuda a los Ujú, 27 años, toma igual las riendas de su bodega, pues el legado literalmente es monumental, sí, y ella fue la que inventó la mesa de remouage, ¿no? El ajá. pupitre para clarificar el champán, donde elimina los sedimentos de levadura y bueno, crea el champán como lo conocemos hoy, ¿no? Ok, Por esta claro, técnica. claro. Si quiere Ujú. ya conocer la historia completa, váyase al capítulo. Sí, por favor, váyanse al capítulo que hablamos porque salió la película de la viuda de Clicquot Sí, y hablamos de toda su historia. Y la verdad es que más a hay uno de los fondo, capítulos cómo que conquistó el también me han mercado encantado. ruso, ahí todo el Cañón, show. porque es amarilla su etiqueta. Exacto. Ah, Entonces, sí, sí, sí. Nos vamos a ir ahora con una mujer italiana que nace en Florencia en el año de 1519. Ella es Catalina de Medici, de esta gran familia que se encarga durante el Renacimiento hacer mecenas de, bueno, muchísimos artistas, ¿no? Era cuando el Renacimiento estaba en el auge total del arte, de todo lo que era, pues, la música, la pintura, la escultura, todo esto, ¿no? Y también el vino estaba en su mejor momento también en Italia. Es cuando empiezan a hacer todas las nuevas técnicas de vinificación y todo en Italia. Y esta mujer, bueno, era huérfana y vivió siempre en conventos, pero su tío era súper importante. Creo que llegó a ser papa. Y entonces él la casa, o bueno, hace este convenio con un rey francés, que era Enrique II de Francia. Se casa con él para 1547. Si se fijan, del 19 al 47, pues tendría 28 años, ya no era una ujú. niña, para ese entonces, pues las casaban a los 14 años, ¿no? Entonces ya era una mujer bastante, bastante, pues madura mentalmente, y entonces llega a la corte
y empieza a hacer un montón de cambios. Ella, por ejemplo, fue suegra de María Estuardo. No sé si has oído hablar de esta mujer que también fue de Escocia. Ella Ajá. venía de Escocia y peleó por el reinado después, ¿eh? Fue de las que estuvieron peleando contra Isabel I por a ver quién quedaba como reina de Inglaterra también. Entonces, ella, hubo una serie que se llamó Reign, que no está tan apegada a la realidad, pero está curiosa. Y hay una serie de Catalina de Medici también. Pero bueno, notita al calce. Ella lo que hace es que, a ver, en Francia, para este tiempo, o sea, 1500, ya no está tan atrás, digo, son 500 años, pero aún así no es tan atrás. Francia no estaba tan sofisticado en su forma de comer, en su forma de los banquetes y todo, no era sofisticación Ujú. en ese momento. Ella, como italiana, que en el tiempo del Renacimiento italiano sí había mucho de este rollo de lujo no sé, el pomposo, ¿no? Entonces lleva todo esto a Francia. De hecho, se dice, hay una leyenda que cuenta que ella lleva el tenedor a Francia. Ah, ok. Antes no usaban el tenedor en Francia. Entonces, lleva cultura, refinamiento, costumbres culinarias, maridajes mucho más sofisticados, banquetes teatrales y sobre todo también la repostería italiana, que luego Francia la agarra y la convierte en la famosísima repostería francesa, pero mucho originado por todo lo que lleva ella. Antes, por ejemplo, los banquetes en Francia eran carnes sobrecocidas, comían con la mano o Ok. usaban como cucharas, puras cucharas o un tenedor, pero que era como que nomás dos picos así. Y la verdad es que no era muy guau. Pero sí, los banquetes siempre fueron como que este signo de vamos a hacer enlaces políticos, aunque no fuera tan importante la comida. Y ella llega y también pone el vino como protagonista, lo cual fue importantísimo y empieza todo este ir y venir de vino francés. O sea, no es que se haya traído el vino italiano, sino empieza a promover el vino francés en todos estos banquetes. Ujú. Y aparte, perdón, sí, tengo aquí que los banquetes eran armas Sí. políticos, y ella como una estratega, porque era una gran estratega, empieza a usarlos. Pero cada vez que llegaban alguien de diferentes lugares, se quedaban así con el ojo cuadrado por el tipo de banquetes que hacían en lo que ahora es el Louvre, que antes de que fuera museo era castillo y era pues donde estaban antes los reyes, ¿no? Después fue Sí. Versalles, pero antes fue este Palacio de las Tullerías, perdón, Palacio, era un castillo tarde o temprano, pero eran las Tullerías y ahí era donde vivían inicialmente. A esta reina, fíjate, se le llamaba la Reina Negra, porque era una móndriga, o sea, se queda viuda muy joven, o sea, muy pronto, enviuda muy pronto y se queda como reina regente de tres de sus hijos, porque van muriendo. Y no es que ella los matara, pero van muriendo sus hijos. Y entonces regente durante tres reinados. Y entonces era la que movía todos los hilos, podía, o sea, matar y envenenar a quien quisiera, con el vino, con la comida, y hacía un chorro de tejes y manejes ahí para que la política estuviera todo lo que son diferentes momentos, con diferentes personas, y ella es la que lleva también a Francia, supuestamente, el helado, y se vuelven locos. O sea, en Francia se vuelven locos porque para ellos era así como magia. ¿Cómo es posible que algo permanezca frío y no se deshaga y bla, 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 ¿no? Entonces, sí fue parte de todo este movimiento de la gastronomía y cómo mete al vino en las cortes y en los banquetes y lo hace un instrumento súper importante como parte de política y relaciones, ¿no? Entonces, sí fue Órale. básica. Catalina de Medici. Listo. ¿Quién Wow. sigue? A ver, ahí te Sí. van. Para, para darle a esto de las viudas, te voy a dar dos, ¿no? Que hicieron algo Ok. o fueron muy influyentes en sus espacios, sus lugares. La primera, Jean Ujú. Alexandrine Louis Pommery. Louis Pommery.
Oh, ok. Ok, ok. productora, visionaria, otra gran viuda que transformó el paladar mundial, porque en la época victoriana el champán era extremadamente dulce, era casi Ujú. un sirope. Bueno, Sí. Madame Pommery percibió que el mercado inglés quería algo mucho más fresco y fue para 1874 donde crea el primer champán brut o seco, Mm, ¿no? ok. Y se volvió pues comercialmente exitoso. En- No, pues imagínate. Cambió la historia por literalmente el champán por ese lado. Ya no era un vino de postre, hasta como lo Ujú. conocemos hoy. La otra, ya nos vamos a salir de Francia para hablar también más o menos por esas fechas de 1800, Antonia de Laide Ferreira o a Ujú. Ferreriña. Oh, portuguesa. Portuguesa. Así es, Ok. viticultora y dueña de bodega dentro del Valle del Duero, en Portugal. Y ella literalmente es una leyenda en Portugal. Cuando la Ok. plaga de la filoxera arrasó con los viñedos europeos, ella literalmente invirtió su fortuna en comprar tierras que estuvieran así arruinadas Ok. y invirtió todo para poder replantarlas, proteger a los agricultores locales y modernizar la producción del vino de Oporto. Mm, ya hasta la fecha sigue siendo Y una hasta gran la bodega. fecha sigue siendo una gran bodega. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí están dos viudas más. De hecho, digo, en varias tiendas venden Ferreira, vende sus Sí. puertos, pero en donde lo he visto mucho es en Costco, el Ah, sí. Tony. Ah, sí, sí, Ajá, sí, sí, ahí lo sí, tienen, ahí sí, lo tienen. sí, Bueno, pues ya ahí saben la lo tienen y a historia. súper buen precio, ¿eh? Sí, 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 ya saben, cuando vayan a estas tiendas y se compren un vinito de Ferreira, pues ya van a saber un poquito que una mujer fue muy importante para que ese vino esté en su mesa. Exactamente. Como ven, o sea, pues es que lo vemos muy fácil, pero en ese tiempo, no manches, o sea, en 1800 todavía no era tan fácil para la mujer hacer las cosas. No, De para hecho, si nada. ahorita todavía es complicado. Y pues bueno, nos vamos con otra mujer que también fue muy polémica. Se le atribuyeron varias frases como, denles pasteles, si no tienen que comer, que coman pasteles, que fue María Antonieta, la cual no es cierto que dijo esa frase, pero pues obviamente lo usaron mucho para propaganda política en contra de, porque venía la revolución en Francia. Regresamos a Francia, ella nace, María Antonieta, que su nombre era bastante larguito, era, te lo digo bien, María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo y Lorena. Mm. Ok. La verdad es que si alguna vez tienen oportunidad y les gusta leer, hay un libro muy bueno que se llama Las Reinas Malditas y ahí viene historia de varias de estas reinas y está buenísimo, ¿eh? Y la verdad es que eran mujeres que desde que nacían ya estaban predestinadas a casarse con alguien por política, Sí. por acuerdos, ¿no? Entre países. Y sabían, bueno, un montonal de idiomas, de todo lo que era hacer política, de todo esto, o sea, sí era muy, muy importante, más allá de bordar, ¿no? Como en muchos lados lo creen, pero no, o sea, sí eran mujeres muy preparadas. Y así chiquilla, porque muy chavita, la casan con el rey de Francia, Luis XVI, quien ya estaba, ay, también en un papel complicado porque Francia ya venía teniendo muchos problemas con todo lo que era la diferencia de clases, ¿no? Eso era lo que le enojaba mucho al pueblo, que en Versalles, porque aquí ya nos vamos a Versalles, había mucho glamour, pomposidad, despilfarro y demás, y María Antonieta no ayudó mucho, porque como el rey tampoco la pelaba mucho, que digamos, tenía muchísimos eventos y muchísimas fiestas en donde el champán era el primero, bueno, el protagonista, ¿no? Y algo que se le atribuye a ella es la copa coupé, que supuestamente está hecha en la forma de uno de sus senos, que luego se usó mucho para estas torres así en donde se sirve el champán y va cayendo de una copa en otra. Entonces sí, bueno, se le atribuye a ella la copa coupé, que también es un poquito de leyenda y pues sí, o sea, este despilfarro que ella hacía con el champán en especial,
también fue una de las cosas que al pueblo le molestaba mucho, entre otras cosas más, obviamente, porque era una etapa de Francia muy oscura en las calles, ¿no? De París y de los diferentes pueblos, y se viene toda esta revuelta y termina muerta por la guillotina. Y sí, fue muy triste, la verdad, pero pues fue una de las impulsoras también del consumo de champán. Mi María Antonieta, ¿cómo no? Sí, sí estuvo heavy, la verdad. Mira, hablando ahora de una mujer, nos vamos hasta Australia. La señora Ujú. Mary Penfolds, si le All suena ahí right. el apellido, es cofundadora de Penfolds, mientras su esposo, Ujú. que era médico, pues atendía a sus pacientes. Mary, no López, Penfolds, era quien Mi realmente, tocaya. exacto, era quien realmente dirigía la bodega, experimentaba con mezclas, gestionaba los viñedos y, a ver, bajo su liderazgo, ella pasó de hacer tónicos medicinales o estas mezclas, medicinas, a ser la bodega más prestigiosa de Australia. ¿Qué es lo que pasa? Ujú. Eh, por la época, pues Christopher, su esposo, era el que se encontraba al frente, ¿no? Pero realmente lo llevaban los dos. Este, aquí sí aplicaba un poquito la frase de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, porque sí, Al lado, sí, fíjate. exacto, no, obviamente, pero digo que aquí sí aplica la frase porque ella tenía que estar Sí. detrás, por ese Ah, lado. Él era el que ok. estaba enfrente, pero Mary Penford realmente era la líder anónima de esta bodega. O sea, muchos de los Penfolds, wow. experimentos, el crecimiento, las filosofías vitivinícolas vienen de ella. Todo lo que salía Fíjate del nada libro más. lo aprendió ella misma, pues insistiendo en que las uvas se mezclaran a su gusto. Una mujer al mando de un negocio próspero en el siglo XIX, era, pues imagínate, era impensable, ¿no? Y aún así ella Claro. estaba ahí al frente, dicen que daba órdenes desde una yegua blanca. Ok. Y ahí iba vigilando el viñedo, ¿no? Ajá. Con su buen caballo a mano, siempre. No, no, y ahora es una de las bodegas icónicas australianas, ¿no? O sea, Penfolds tiene vinos de culto, tiene vinos tintos, vinos blancos, tiene, la verdad es que, o sea, un gran nombre, ¿no? En lo que viene siendo todas estas bodegas a nivel internacional, Penfolds es muy bien reconocida. Y fíjate, también muy importante el papel de ella como mujer ahí. Sí. Está cañón. Qué fregón, qué fregón. Y fíjate que otra reina, que esta sí, las otras eran como las esposas de, aunque hicieron muy buenos, muy buen papel y muy buenas cosas, pero, o era la reina regente, digámoslo así. Esta sí era la reina reina, ¿no? Como Ok. que el esposo era como que, bueno, pues nos casamos para unir reinos, pero la fregona era ella. Isabel de Castilla, de España, ¿no? La famosísima reina católica. La verdad es que fue una mujer visionaria en todos los aspectos. Era, o sea, muy joven se hizo reina también y luchó por ser reina contra el papá, contra el hermano. Bueno, muere el papá y luego contra el hermano pelea. De hecho, igualmente hay una serie de Isabel la Católica en televisión española que está fenomenal. Son varios capítulos, pero es buenísima y sí está muy apegada a la historia. Y entonces ella, a ver, nace el 22 de abril de 1451 en Castilla, lo que ahora es Castilla y León. Y ella se casa con Fernando de Aragón, entonces unen reinos en un momento que España todavía no estaba consolidada como país, sino eran varios reinos, el reino de Castilla, el reino de Aragón, etcétera. Y entonces se casa con Fernando, pero realmente la que decía, a ver, aquí se hace esto y aquí se hace el otro, era Isabel, porque el reino grande era de Castilla. Y bueno, fue, para empezar, pionera en exportación del vino a gran escala y la regulación de su compra. ¿En qué momento pasa esto? Cuando empieza a ser la primera exportadora de vino a América. O sea, Mm, ella obviamente era fanática de los vinos de Castilla y León, de Toro, de Rueda, de lo que ahora es Ribera del Duero, todo esto. Y entonces empieza con estos viajes que ya platicamos en un capítulo de Magallanes y Colón y todo esto, Hernán Cortés. Entonces, al momento, váyanse al capítulo, ¿cómo se llama el capítulo, partner? Ahorita, La Vuelta al Mundo del Vino.
¿Cómo se llama? No, Se me fue el no. avión del capítulo, pero ahorita nos acordamos. Ese capítulo estuvo muy bueno. Y entonces ella empieza a hacer, o a hacer como El pues, vino la que le dio la vuelta al mecenas, mundo, algo así, ¿no? algo así. Bueno, Sí, creo que sí. Y ahí platicamos de varias cosas como estas, pero ella es la primera, siendo esta mecenas de los viajes de exploración y colonización, porque realmente pues fue mecenas de todos ellos, y la que pagaba, ¿no? Todos estos viajes. Y entonces, de los primeros vinos que se llevaron o que se trajeron, porque ahora sí más bien dicho es de allá para acá, a América fue justo Toro, ¿no? Lo platicamos. sí. Y que es pues de Castilla y León, fue uno de los primeros en viajar para pues todo este rollo de la evangelización y para el consumo de los españoles que venían a América, porque aquí todavía no había vides. Pero después ella impulsa una de las primeras legislaciones relacionadas con el vino, que era proteger la producción local en España. Como venta, o sea, se prohibía la venta de vinos foráneos en ciertas zonas, esto fomentaba el consumo local. Por eso quizá también desde entonces España es uno de estos países que son súper, o sea, mi vino es el bueno, ¿no? El vino español es el que debe regir y el que se debe tomar en España. Y más por regiones. Es muy curioso porque sí, a veces vas a Galicia y no te van a vender vino de Ribera, no sé, es un decir, de Castilla-La Mancha Sí, o claro. de Castilla y León o de Cataluña, no sé. Entonces sí son muy regionales y muy celosos con el vino de otras partes. Aunque ahorita ya obviamente la globalización ha cambiado las cosas, pero ella con esto impulsó todo esto. Y otra cosa es el impulso a la viticultura. Ella y Fernando fueron estos reyes que lucharon durante mucho tiempo contra toda la invasión mora. Aunque ya para su tiempo ya no era tanto el territorio que había que recuperar, digo, no era, sí era mucho, pero hubo un momento que los moros casi que conquistan todo lo que ahora es España. Ellos empiezan a recuperar todos estos territorios y como los moros no tomaban vino, solo permitían ciertos viñedos para la uva, de mesa Ok, ujú. y para algo de la uva para el vino a consagrar, pero no para el consumo así nomás. Entonces, muchos de los viñedos se habían, pues, dejado a un lado y ella empieza a recuperar todos estos viñedos y a replantar las vides, porque para ella era súper importante el vino, porque era exageradamente católica, por algo era la reina católica, ¿no? Me Entonces, imagino, que, sí. que en su momento no le llamaban así, después se les dio ese mote, pero era de las que se confesaban todos los días, o sea, no, realmente era, yo creo que hasta llegaba al fanatismo en este aspecto. Entonces, era tanto su afán de recuperar todo en contra de estos moros, bueno, la religión que no era la de ella, que empieza a recuperar todas estas tierras, replanta vides porque era el vino de consagrar, y aparte apoya muchísimo el perfeccionamiento de técnicas de elaboración del vino, impulsa el consumo de los vinos de Castilla y León como Toro Rueda, ya les había dicho, y es la que impulsa, junto con Hernán Cortés, todo lo que es la plantación de vides en América. Órale. Entonces, para el consumo de los colonos y obviamente para la evangelización, la misa y demás, pero sí fue una clave importantísima para que ahora, en este lado del mundo, también tengamos vides, tengamos vino y en España se haya recuperado todo lo que por los moros se había perdido, ¿no? Entonces, sí fue una pieza clave en el mundo del vino. Wow. Sí, no, no, fue un mujerón, mujerón. Y aparte, dio muchos hijos para los siguientes reinos, ¿no? Entonces sí, tuvo bastantes. Y todos sus hijos e hijas terminaron casadas con reyes y reinas y demás, pero muy cañón. Wow, wow, wow. It's Mira, ahí te va. next. Nos vamos ¿Qué a sigue, ir. Juan? Yo me voy a traer hasta la década de los 30, 40 más o menos. Y te voy a dar tres mujeres de diferentes especialidades, pero las tres me impactaron muchísimo. La primera, Sarah Morphew Stephen. Ella es, bueno, académica y en 1970, literalmente podemos decir que rompe el techo de cristal académico al convertirse en la primera mujer Master of Wine del mundo. Sabemos Wow. que el ser No, Master of no. Wine, lo que nos dicen es que hay más presidentes que Master of Wine.
Este, Sí, 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 está el cañón. título más Es, riguroso y prestigioso en la industria, ¿no? ujú, Ella ujú. Y no literalmente es nada fácil. abrió las puertas para miles de mujeres en el análisis técnico y comercial. Ella, pues literalmente aprueba su examen en los setentas. Fue miembro activo del instituto. De hecho, celebró su Ujú, 50 aniversario en 2020. Ella, pues comienza su carrera en el sector vitivinícola en Oporto. Rápidamente se hizo evidente que era muy buena en eso. Se va bueno, estudia enología en la Universidad de Burdeos. Y de ahí se mete a la comercialización y todo el show. El tema el punto importante son las puertas que abrió siendo esta primera mujer en tener este reconocimiento, sí. ¿no? Esa es una. La otra, Es que lo hace aspiracional para las mujeres, ¿no? O completamente, sea, es decir, a ver, si ella pudo, pues yo también. Digo, no yo, bueno, sí, yo también. O sea, las mujeres en general, en un mundo que antes era máster. O sea, el máster era hombre, por ¿no? supuesto. También, para empezar. Ajá. Entonces, o sea, era la connotación para el hombre, aunque el significado no lo sea, pero era la connotación como era maestro del vino. Y ahora ya entra maestra también, ¿no? Sí, por Entonces, está supuesto. cañón. Qué fregón. Para los mismos años, este, María Isabel Mijares. Ella es enóloga y Ujú, comunicadora española. ¿Cuál fue su historia y legado? Ella es pionera absoluta. Fue la primera enóloga de España y ujú. la primera mujer en presidir un consejo regulador en España. Estamos hablando del de Valdepeñas. Ella Wow. modernizó el vino español, lo sacó en el periodo en el que estuvo, literalmente le tocó sacar de la oscuridad de la posguerra, ¿no? Y pues Ya, ya, ya. Sí, pues fue después de Franco y todo esto, ¿no? Yo creo. exactamente, entonces le tocó Ujú. literalmente pues, echarse el vino a la espalda y ponerlo en un lugar privilegiado. Se convirtió en la catadora y consultora más respetada de habla hispana. Ok. Y la tercera, que también Mm. se me hizo impresionante, es Anne C. Noble. Em, Ajá. Ella también nacida en la década de los 30, es científica e investigadora. Y ahí te va lo impresionante de ella. Uno es profesora en la Universidad de UC Davis y Ok. revolucionó la forma en la que el mundo cata el vino al inventar en 1984 la famosa rueda de aromas del vino. Ah, ok. Sí, bueno, pues es que en esta Universidad de California, ¿no? UC Davis Exactamente. es donde empieza, pero no sabía que había sido una mujer, fíjate. Bueno, este invento literalmente estandarizó el vocabulario de cata, permitiendo a Ok. profesionales y aficionados identificar aromas de forma muy lógica. Sabemos que los aromas pues, son composiciones químicas, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Y ella lo que hizo fue lo estandarizó. Ok. Todos Tan hemos fácil visto como eso, ¿verdad? esta rueda de aromas. Sencillito. Ándale. No, no, el trabajal que tuvo que haber hecho, la investigación, cuántos vinos tuvo que oler, digámoslo así, probar, oler, analizar, pues cómo se es clasificar y poner en un punto y en otro y lograr esto. O sea, porque, a ver, la rueda de aromas es, o sea, empieza de lo básico o lo de general a lo particular. Entonces es impresionante. Sí, te pone primarios, secundarios, terciarios, todos desarrollados y desglosados. Sí, está impresionante. Cañón. A ver, ella se incorpora a la facultad en 1974 y aunque 1974, y aunque parezca increíble, fue la primer profesora contratada en el departamento de enología y viticultura. Uf, no, Entonces, hombre, su está función cañón. realmente era desarrollar el programa de investigación sensorial y formar a la próxima generación de profesionales en la industria vitivinícola. Ujú, ujú. Guau, Pero, pues muy complicado. a eso entró y en ese proceso publicas el primer artículo sobre la rueda de los aromas del vino. Eso fue ya en 1984. Fíjate, pues Ya no, de no ahí es tanto. todo es Digo, historia. son 40 años, pero aún así, pues contra todo el rollo de la historia del vino, pues no es nada. Exactamente. Wow.
No, pues gracias a esta mujer, porque sí, o sea, la rueda de aromas es una gran herramienta en el mundo del vino, Gran. ¿no? Está cañón. Fíjate que regresándonos en la historia, ya Ujú. me vuelvo a ir a las reinas. En Inglaterra realmente, pues nunca ha sido, hasta ahora, con el cambio climático, nunca ha sido un país que haga vino, ¿no? Pero sí que lo ha comercializado impresionantemente. Y cuando llega Isabel I de Inglaterra a reinar, que fue, pues la verdad, un churro que llegara como reina, la reina virgen, porque pues es resultado de un matrimonio que causó muchas pues polémicas y demás, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, que bueno, fue todo una, híjole, parece como una novela, ¿no? Si nos lo ponen esa historia en una telenovela, claro que es historia de telenovela. O Ajá. sea, está cañón. Otra sugerencia, Los Tudor, otra serie muy buena y la verdad es que está muy interesante y ahí viene toda esta historia. Isabel pues fue la hija de Ana Bolena que Enrique no quiso, porque él quería hombres, no podía tener hombres. Entonces, pues bueno, estuvo muy complicado llegar realmente a ser reina. Y cuando por fin llega a ser reina, había muchos conflictos con Francia, había muchos conflictos con España, políticos, pero aún así esta mujer era pues muy asidua a que durante su reinado se consumiera el vino. Ujú. Se consumía mucho vino de Burdeos, como el clarete, que ya lo platicamos. Ella fue para 1500, nace en 1533 y es reina de 1558 a 1603, o sea, fueron 40 años más o menos. Y la reina virgen, aunque sí tuvo sus quereres por ahí, pero ella dijo, yo no me caso, yo solo me caso con Inglaterra, ¿no? Era la esposa de Inglaterra, como ella decía. Y entonces se consumía, pues, te digo, el clarete de Burdeos, algo de vino de España, algo de vinos portugueses, y sí, era mucho vino dulce, pero ella lo que usó, y fue como más estrategia, es aprovechó todos los aranceles que estos vinos pagaban para entrar a Inglaterra, como eh, pues, ¿cómo se dice? Como generar entradas económicas para el país, porque sí fue un tiempo de muchas guerras. Acuérdate que Inglaterra siempre ha estado peleado con todo el mundo. Bueno, estaba, creo. Este, dicen, estuvo peleado con todo el mundo siempre y siempre estaba peleando por aquí y por allá porque siempre quería ser el que gobernara y dominara todo, ¿no? Y entonces sí se convirtió el vino en un centro, en una parte de este centro comercial muy dinámico y era pues lo que ayudaba a financiar el Estado. Aparte, también ayudaba todo este dinero que entraba de los aranceles del vino a lo que era la Armada de Inglaterra y podían financiar con todas estas guerras que tenían contra España y contra Francia también. Asimismo, llevó el vino a diferentes rutas y expediciones a, por ejemplo, todos estos lugares como la India, porque acuérdate que Inglaterra estuvo dominando la India mucho tiempo, y otras más. Y algo que también me llamó mucho la atención, que ella tuvo su jubileo, ya ves que ahora, digo, se hace mucho el rollo el jubileo de la reina Isabel hace poquito, la otra reina, la que murió hace poco, hubo un jubileo que fue espectacular con todos los artistas ingleses que tienen muchísimos. Sí. Y aparte, ella fomentó mucho la viticultura inglesa. Ordenó la plantación de 16,000 vides como Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. ¿A qué te suena esto? Champán. Champán. Son las uvas del champán, ¿no? ¿Por qué quiso ella plantar justo estas tres uvas en territorio inglés? Pues bueno, porque empezaron a producir en lugares como Sussex y otros más, en Kent y en Windsor, empezaron a producir vino espumoso inglés. Y ella, creo que eran miles y miles de botellas para el jubileo de champán inglés, porque en ese tiempo pues todavía se le puede decir champán, ¿no? Entonces sí fue una gran impulsora de plantar estas vides, pero sobre todo lo aprovechó mucho como financiar la corona por medio de todo este comercio que era entrar o meter vino a Inglaterra, ¿no? Entonces, Vámonos. estrategia total. Muy bien, ahí te va.
Tan, tan. ¿Quién más? ¿Quién más? Mira, hablando de grandes vinos, te voy a platicar de dos mujeres que Ujú. tomaron bodegas evidentemente muy conocidas. La primera, Philippine de Rothschild. Ajá. Ella, bueno, fue propietaria de la bodega, pero también fue actriz ahí en Burdeos, Francia. Y tras una vida en el teatro, le toca tomar el control del Chateau Mouton Rothschild Ujú, y ella fue la encargada de modernizar las instalaciones. Ella fue la que expandió la sociedad de Opus One en California. ujú. Mantuvo la tradición de encargar a los mejores artistas del mundo, por ejemplo Picasso o Dalí, el diseño de sus etiquetas. Ah, claro, claro, buenísimo. Que Ah, ya lo lo platicamos en el vino platicamos, y sí, el arte. hace poco. Ujú. Ella era la encargada de esa parte. Y la otra, de otro vino también muy conocido, Corinne Mentzelopoulos. Mentzelopoulos. Algo así, algo así. También de Burdeos, Francia, Parece con, como griego eso. sí, otro de los chateaux más conocidos, Chateau Margaux. Ok. Ella era empresaria y propietaria de este chateau, del mítico. Y bueno, a los 27 años, tras la repentina muerte de su padre, ¿qué pasa? Le toca tomar las riendas con, híjole, con todo el reto que significaba 27 años. Yo no sé qué estaba haciendo a los 27. Sí, no manches. Y ella agarrando este chateau, bueno, con decisiones audaces, con inversiones millonarias, le devolvió a este primer Gran Cru clase, lo Ujú. devolvió a su máximo esplendor en cuestión de calidad. Y pues bueno, sabemos que es hoy considerado uno de los mejores vinos de todo el planeta. Claro, claro. O sea, Mouton Rothschild o Rothschild. Mm. Aparte también fue la que lo llevó a Chile con Almaviva, ¿no? Entonces sí, ay Dios, está entrando una llamada aquí, espérense, déjenmela. ¿Qué Perdón, onda? ay, es que este es un teléfono que acabo de adquirir, entonces no le entiendo. Pero bueno, ustedes disculpen la intromisión. Ay, otra vez. Ah, Chin, chin, chin. Es que mira, no te se usa platico Viagra. mientras de otra. La Lou Perdón. Leroy. ¿Qué? Ella, la Lou Leroy. Ah, ya, ya, Dentro ya. de la viticultura y la enología, ella fue la reina indiscutible de Borgoña, fue codirectora del mítico Domaine de la Romane Conti y Ah, luego wow. fundó la Domaine Leroy por su apellido. Ok, Es la pionera más estricta de la agricultura biodinámica en Francia. Sus ok. vinos, unos Pinot Noir, son hoy los más caros y codiciados del mundo. Claro, sí, sí, sí. Y fíjate, una mujer, esa no me la sabía. Ay, perdón, oiga, no es que este teléfono sí no me acordaba que lo tenía. Te apures, mira, Pero aquí bueno, andamos sacando perdón, las perdón. papas. Oye, no, y aparte 3 veces, alguien muy insistente. Bueno, a ver, les cuento. Así como decíamos de esta Philippine de Rothschild, abrió mercado hacia Estados Unidos y abrió mercado hacia Chile y obviamente impulsó el mercado local en Francia de esta gran bodega. Hay una mujer que lo hizo, pero en China. Ah, ¿Mm? sí. Sí, y le llaman la emperatriz Cixi, Cixi, Cixi de China, que realmente ella nunca fue emperatriz. Ella era concubina del emperador Xianteng, porque allá pues tienen muchas concubinas, yo no sé, no sé qué número de concubina fue, pero tenía varias concubinas y ella era una de ellas, era una concubina imperial. Pero al momento que muere el emperador Xianteng, esto es en el tiempo de 1861, ella nace para 1835 y en 1861 ella no se queda como emperatriz inicialmente, sino su hijo es el que queda como emperador. O sea, realmente ella como concubina, pues ahí sí, pues no era nada.
¿no? Se muere el emperador y pues adiós concubinas, que les vaya bien, igual quedaban en algún lado de esta gran ciudad que era la ciudad prohibida en China, ¿no? Que le llaman ahora, donde estaban todos estos emperadores, pero gracias a que su hijo queda como emperador, pues ella es la mamá del emperador, pero no queda como regente, ni mucho menos. Pero se asocia ahí en pláticas con la esposa del emperador, con su nuera, y entre las dos hacen todo un plan para quedar ellas dos como regentes del niño, porque pues, digo, como regentes, pues, no del niño, Ujú. porque ella estaba casado, perdón. Pero entonces ella se queda también como emperatriz junto con esta nuera. Fíjense qué buena relación entre suegra y nuera, que se quedan las dos. Y era súper extravagante. Hacía, bueno, unos eventos y unas fiestas loquísimas, pero ella es la primera que durante este tiempo que realmente pues era la ciudad prohibida, lo que era el reinado en China era súper cerrado, exageradamente cerrado al mundo, no aceptaban que nada del exterior entrara. Y esta mujer, dentro de sus excentricidades, Ujú. mete el vino a lo que viene siendo el imperio chino. Imagínate, o sea, ahorita se oye muy fácil, pero era impresionante. O sea, en aquel momento era, pues, vino de arroz, ¿no? O de algún otro, pues, hierba o de alguna raíz y demás, pero vino de uva como tal no había. Y ella empieza a meter todo esto dentro de sus fiestas, en sus banquetes, y lo más loco también es que empiezan en los viñedos durante su reinado a adoptar tecnologías occidentales. Fortaleció la industria y su ejército y permitió mayor contacto comercial con diferentes países. Y ahí el vino europeo es cuando entra como contexto de intercambio también. No por tradición, sino por políticas, ¿no? O sea, ahí sí la tradición del vino no tenía nada que ver. Y aparte, durante su reinado, en 1892, se funda Jiangui Pioneer Wine Company, que es Ok. una de las primeras bodegas modernas en China. Gracias a que esta mujer era tan excéntrica y quería ser parte de todo lo que estaba pasando en el mundo, empieza a permitir que todo esto se haga y entonces introduce variedades europeas, técnicas francesas, el rollo de la producción a escala comercial y todo esto durante su reinado, ¿no? Entonces, pues sí se le debe mucho a esta concubina que termina siendo emperatriz junto con su nuera de China. A mí sí me voló la cabeza, ¿no? Porque, a ver, Wow. pues no, por lo general hablamos de Inglaterra, hablamos de Francia, Sí, sí, hablamos sí, de hablar de Portugal, China. etcétera. Pero China, sí, la verdad es que sí está muy chido, ¿no? Esta mujer lo que hizo por querer ser parte del mundo. Entonces, pues China, aquí sí, se sí las está dejo. muy chino. Sí está muy chido esto. Vámonos, ¿quién más traes? Muy bien, yo acabo con estas tres mujeres en la actualidad Ok. y ahí te va. Una, Jancis Robinson. Ella es Sí. periodista, crítica y Master of Wine de Reino Unido. Otra. Eh, Ujú. Ella es la crítica de vinos más influyente del mundo junto a Robert Parker y con un enfoque mucho más educativo. Ella es, fíjate, consejera de la bodega de la reina Isabel II Oh, uy, está bueno. y también es autora del monumental libro de Oxford Companion to Wine. Sí, bueno, a ver, su paladar creo que dicta las tendencias globales, ¿no? Sí, Prácticamente. no, no. La Es otra la crítica. es la crítica, exactamente. Exacto. Las siguientes dos son argentinas. Nos vamos a Sudamérica. Y Ujú. bueno, una es Susana Balbo. Ella es enóloga y Ujú. empresaria. Ella se graduó en el 81 como la primera mujer licenciada en enología en Argentina. Y literalmente ella revolucionó la uva Torrontés. Sí, claro. Ella fundó su propia bodega, llegó a ser presidenta de Wines of Argentina y bueno, posiciona el vino de su país en el mapa global. La Ujú. otra también argentina, ella pues con una bodega conocidísima, tenemos a Laura Catena.
Nacida Wow. en 1967, ella es médica, científica y directora de esta bodega, conocida como el rostro del vino argentino. Y aunque es médica graduada en Stanford, fundó el Catena Institute of Wine para estudiar el terroir de Mendoza a nivel molecular, y su labor ha demostrado científicamente que los viñedos de altura de Malbec en Argentina pueden competir con los grandes cru del mundo. ¿Tú anduviste por allá, Mari? Ay, sí. Sí, fui a las dos bodegas, ¿eh? Fui a la bodega Susana Balbo y fui a la bodega Catena Zapata. Y no, hombre, está impresionante. Y supuestamente íbamos a conocer a Susana Balbo y no, nos quedó mal, no llegó. Nosotros íbamos con Laurita Zamora. Saludos a Laura Zamora, por cierto. ¿Eh? Hay que escribirle. Hay que escribirle, sí, tenemos que hacer capítulo con ella. Nomás le digo y nomás no lo hacemos. Por cierto, comprometidos a hacer el capítulo con Laurita Zamora. Con Susana. Amigota y con Laura, aparte. y vamos Con a todo el todas. mundo. Y sí, fuimos a las dos bodegas y mis respetos a las dos mujeres porque sí, lo que han hecho, una en impulsar esta uva que es la Torrontés argentina, vino blanco delicioso, y bueno, Laura Catena con su Wine Institute, está brutal. Está brutal cómo han, pues los suelos, ¿no? O sea, este Wine Institute ha hecho todo el estudio de suelos súper minucioso por uva. Y han hecho todo este diferenciar qué es suelo para esta uva y bla, 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 entre muchas cosas más. Y sí, está impresionante. Mis respetos a las dos en este tiempo moderno. Y bueno, yo traigo aquí otra, pero nos vamos ahora a otro punto de América que es Estados Unidos. Vale. Isabel Simi. Ella nace en California en 1886 y en la región de Sonoma County, una gran región de vinos. Y lo interesante de ella es saber, su papá funda una bodega que se llama Giuseppe Simi, un inmigrante italiano que llega a California, como muchas historias, ¿no? Durante esta fiebre del oro. Y ella, Isabel y su hermana Edith crecen en la bodega. Para 1904, su papá muere y ella queda al frente del negocio después de que su hermano también muere y apenas tenía 18 años, pero justo para 1920 pasa algo muy, muy complicado en lo que es Estados Unidos, que es la prohibición, ¿no? Que estaba prohibido tomar alcohol. Deja tu vino, alcohol, que es cuando más se produce, ¿verdad? Pero bueno, prohíbe el vino. ¿Y qué estoy haciendo yo con mi pantalla? Aquí se está moviendo. Prohíbe algo y más se va a consumir. La empecé a mover. Y entonces, ella formó un papel, bueno, impresionante en este tiempo. Bueno, se prohíbe el vino, la venta, la producción, la transportación, todo. Alguna vez platicamos que fue cuando se empiezan a crear todos estos autos tuneados, ¿te acuerdas? Para que pudieran correr, porque pues era todo este contrabando de alcohol y entonces tuneaban los coches. Por supuesto, Ajá, sí. lo platicamos en algún momento de etapas históricas del vino. Es cuando empiezan a tunear los coches para que pudieras acelerar e ir más pronto o más rápido que las patrullas. Porque, a ver, pónganse a pensar qué tipo de coches había en 1920, ¿no? Entonces los tunean y es cuando empieza todo este rollo de las carreras también de autos. Y bueno, ella, mientras muchísimos productores quebraron, ella empieza a vender el vino como medicinal. Y empieza también a hacer todos estos wine bricks, que eran estos, pues como ladrillitos Sí. de vino, o bueno, de orujo y todo, el cual nomás pues le ponías agua y se fermentaba y hacías vino, ¿no? Entonces, sí, ella fue parte de todo este pues movimiento de contrabando de vino. Como mujer se arriesgó muchísimo también. Y entonces vendía uva fresca a particulares. Aparte, también guardó muchas barricas de vino de ella, añejándose durante años escondidas, de forma que cuando termina la prohibición, ella pues tenía montonal de vino para vender. Imagínate, o sea, la necesidad que tenía ella, digo, que tenía la gente de consumir el alcohol después de que se quite esta prohibición, y mucho por las mujeres mochas, ¿eh? Sí supiste, la prohibición vino por muchas mujeres mochas también. Entonces, bueno, ella fue una de las mujeres que en un mundo de hombres le dio continuidad al vino, aunque fuera en contrabando y en una forma prohibida,
le dio la continuidad a que la gente siguiera tomando vino. Entonces, sí estuvo bueno. Otra es también otra mujer en Estados Unidos, Selma Long. Ella nace en Estados Unidos, en Napa Valley, California, seguimos. Y ella fue enóloga en la Universidad de California, en la UC Davis. Se forma como enóloga, pero llega Robert Mondavi en 1970 y es la primera mujer enóloga en Robert Mondavi, para empezar. Entonces, ella empieza a ser muy ambiciosa y lleva a Robert Mondavi a otro punto, como calidad internacional, identidad californiana, innovación técnica, y hace que la bodega se consolide como una gran bodega productora de vino americano. Y también pues fue la que empieza con todo este gran manejo de la Cabernet Sauvignon, el Fumé Blanc. ¿Te acuerdas? Alguna vez platicamos de este vino que se hace como tipo aquel vino de Francia en Loire, que era muy famoso, y acá ellos lo empiezan a hacer como Fumé Blanc con la uva Sauvignon Blanc, y sube el estándar del vino, y ayuda mucho esto que hace ella para que en el juicio de París estos vinos americanos puedan ganar. Entonces, todas estas técnicas que ella empieza a implementar ayudan para que el vino americano llegue a ser, pues, el ganador del juicio de París y posicionarse como un gran vino, ¿no? Entonces, en el mundo. Mira, te dejo hablando de Napa, bueno, hablando de Estados Unidos, a Heidi Peterson Barrett, conocida como la primera dama del vino, es la creadora de los Cool Wine californianos. Fue la enóloga detrás del legendario Screaming Eagle de 1992, que obtuvo 100 puntos Parker. ¡Wow! ¡Ay, hijo mano! Alguna vez probaremos uno de esos vinos de Screaming Eagle, está cañón. Está muy complicado. Pero bueno, sí, la verdad es que, digo, ahorita ya tenemos muchísimas mujeres actualmente en México, simplemente, híjole, pues si nombramos a unas dejamos a muchas fuera, pero está Lulú Martínez, está Laura Zamora, está Agostina, que ya la entrevistamos, están, bueno, muchísimas mujeres productoras, enólogas, dueñas de bodegas, así como en todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, felicidades a todas estas mujeres que han hecho que el vino sea todavía mejor y que han sacrificado y arriesgado mucha parte de su vida por lograr esto, ¿no? Entonces, Así sí. es, si alguien se preguntó o si está a punto de escribirnos y decir, ¿por qué no metieron mexicanas? Tranquilo, tranquila, fue porque no acabaríamos, porque este programa de Rewind tiene las puertas abiertas para todas y el plan es hablar con cada una de ellas, porque cada región, cada lugar en México tiene mujeres increíbles haciendo cosas gigantescas. Entonces, por eso nos fuimos al pasado, nos fuimos a otras regiones, nos fuimos a otros lados, y lo mejor de todo es que la lista es interminable, eso es lo padrísimo. Así que, pues, muchas gracias. Llegamos al final de este capítulo. Mari López. Ay, sí, partner, ahora nos fuimos, no sé las cuánto redes. nos echamos, pero sí estuvo bueno este capítulo y nos faltaron muchas mujeres más. Muchas mujeres, eso es lo bueno. pero bueno, fuimos escogiendo como estrategas, ¿no? Mujeres estrategas, mujeres que arriesgaron, mujeres que impulsaron, como muchas más que se quedan en el tintero, pero bueno, igual después no estaría mal hacer uno de mujeres en América o en México, ¿no? Mándenos, es más, mándenos sugerencias de qué mujeres mexicanas quieren que tratemos, de qué mujeres mexicanas les gustaría que platicáramos y entrevistáramos también. Entonces, bueno, ya tienen tarea a todos los que nos están escuchando. Así es, nos vemos la próxima semana. Recuerden las redes. Estamos en plataformas de audio, estamos en YouTube, estamos en redes sociales. Marile Pezón, Edgar Fotosom. Y esto es Sí. Rewind. Chau, Adiós, chau. bye bye.